Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Este proceso productivo es el que se ocupa de transformar los insumos en producto. Y esta transformación se la puede representar mediante un diagrama de flujo de la producción, en este ejemplo de las mermeladas de fresa. ¿Qué hacemos con los insumos? Recepción de la materia prima. Hay un proceso de selección de las frutillas, por ejemplo, las fresas, lavado, pelado y desemillado, escaldado, y estamos viendo que eso tiene que hacerse a una determinada temperatura entre 85 y 90 grados durante 3 a 5 minutos. Acondicionado de la pulpa, cortado 40%, licuado 30% y rallado 30%. Luego viene el proceso de estandarizado. Azúcar 50% a 75%, ácidos cítricos 0,1%, pectina 1 a 2%, sal de potasio es seguramente algún preservante, un 0,2%. Luego viene el proceso de cocción, Brix 65 pH y 4 y 5. El envasado en envases de 85 a 85 grados centígrados. El sellado, el enfriado a la temperatura ambiente, el etiquetado, el almacenado. Una vez que está almacenado, se hace el depósito y luego se pasa hacia el proceso de comercialización. Entonces, ustedes pueden ver, este es un ejemplo de el flujo de producción de un determinado producto. Pero al margen del flujograma del proceso productivo, hay otros flujogramas importantes en el proceso de producción. Hay diagramas, por ejemplo, que indican la sucesión de los hechos. Diagrama de flujo de un proceso, diagrama de ensamble de las operaciones, diagramas de ingeniería de métodos, sucesión con escalas de tiempo, diagramas de actividades múltiples, hombres-máquina, indican el movimiento y el recorrido, diagramas de recorrido, diagramas de hilos, etc. Es importante también establecer de alguna manera los aspectos que van a tener que ver con las instalaciones de equipo y maquinaria. Este equipo debe tener una secuencia que permita minimizar los tiempos, o sea que vamos a ir instalando los equipos de manera que impliquen el menor movimiento posible, el menor costo de transporte posible dentro de la misma fábrica. Y para esto también tendremos que establecer las diferentes salas de operación o, si quieren, los diferentes espacios físicos que permitan hacer un recorrido y la instalación de las máquinas lo más óptimo posible. Estos procesos se establecen específicamente los ingenieros industriales y los ingenieros civiles de aviones, pero que en realidad no son aviones, son aviones de juguete. Entonces, tenemos los accesos y vamos pasando por los depósitos de desechos, vamos entrando a un banco de recepción. Esta es una fábrica bastante pequeña, banco de inspección, y así sucesivamente van a el banco para marcar
y finalmente van a los depósitos. También tenemos un diagrama de ensamble, que hay que hacer todo esto en la ingeniería del proyecto. Barras cilíndricas de madera, listones, comprobación de las dimensiones, taladrar, cortar, pintura negra, pintar, luego se sigue con todo este proceso hasta tener las barras cilíndricas de madera totalmente elaboradas y diseñadas. Diagrama de flujo del proceso, también aquí vemos almacén, a la cizalla en el carro de mano, a la cizalla en la demora, cortar en 4 partes, etc. Este es el proceso productivo, nos está mostrando de manera totalmente detallada. Un arquitecto va a ser el que nos haga el diseño de la planta o es gente que ha estudiado específicamente para hacer diseños arquitectónicos y el diseño arquitectónico nosotros tendremos que encargarlo a gente especializada para que vaya desarrollando todo aquí. Les había dicho que hay 3 aspectos que ver en lo que son los procesos de ingeniería del proyecto. Entonces, uno de ellos es las especificaciones técnicas de las obras civiles de edificios de proyectos, en este caso, que nos permiten ir viendo la calidad. La especificación técnica, sobre todo, nos muestra la calidad de un determinado ítem específico para las construcciones civiles solamente, sino también para la maquinaria y equipo. Entonces, la especificación técnica, como podrán ver, nos describe los trabajos que se van a realizar en cada uno de los ítems. Instalaciones provisionales, demoliciones y remodelaciones, replanteo. Los trabajos de replanteo serán realizados con aparatos de precisión, niveles, cintas, estacado, etc. ¿Qué es el replanteo? Es establecer el proyecto que está en el papel en el terreno, ¿no es cierto? O sea, plantear nuestro proyecto y emplazarlo sobre el terreno mismo. Y aquí, cuando nosotros vayamos a pagar, tendremos que ver si cada uno de los ítems que se ha establecido cumplen con las características con las que nos han presentado y nos han dicho que iba a tener este tipo o esta calidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, los hormigones, materiales. Entonces, aquí vamos viendo todos los materiales que son necesarios para la fabricación de hormigones. Agregados deberán cumplir con las especificaciones, son especificaciones concretas de los diferentes. Y aquí vemos también los áridos, cómo es su composición de los áridos, el tamiz, áridos gruesos, etcétera. Aquí hay paredes, por ejemplo, ¿no es cierto? Ladrillo macizo, nos dice cómo debe estar, anchos de paredes para su colocación, empotramiento de tuberías de instalaciones, todos los ítems nos dice cómo tienen que ser en luz. Ladrillo visto. La mayor parte de las fachadas de los edificios o varias paredes interiores están cubiertas con fachadas de ladrillo visto, como se puede apreciar en los planos respectivos. Entonces, les voy a pasar también la especificación técnica, no les voy a pedir que conozcan las especificaciones técnicas porque eso no corresponde a la carrera. Hemos hablado de los cómputos métricos. ¿Qué son los cómputos métricos? Los cómputos métricos son los cálculos del volumen métrico de cualquiera de los ítems, con las cantidades que vamos viendo, ¿no es cierto? Por aquí ya tengo un cuadro que me muestra
el presupuesto de la infraestructura, pero el presupuesto no solo viene compuesto por el precio. El presupuesto vemos obra gruesa, instalación de faenas, replanteo, lo que habíamos visto, por ejemplo, y vemos la unidad en la que se mide, metros cuadrados. La cantidad, esto viene de los cómputos métricos, han cubicado y han visto cuántos metros cuadrados de replanteo había que hacer. Por ejemplo, en hormigón pobre se mide en metros cúbicos, 1.97 metros. Columnas de hormigón armado en metros cúbicos, la cantidad 8.28 metros cúbicos, el costo unitario. Este es el costo que implica el costo de los materiales, del transporte, de la mano de obra, de las herramientas y de las utilidades. Es el costo general por metro cúbico de hormigón armado que en este momento más o menos está en 3.500 bolivianos el metro cúbico. Vemos cuánto implica el monto total y si queremos también vemos cuánto implica el monto en dólares. Todos los ítems van detallados en el presupuesto de la compra. Lo mismo en el presupuesto, no sé si tengo aquí, pero en el presupuesto de equipos se ve exactamente de la misma manera, maquinaria y equipo. Aquí tengo maquinaria y equipo. Este es un proyecto ganadero, entonces no hay mucho equipo, ¿no es cierto? La maquinaria y equipo está compuesto por computadoras, igual cuántas piezas, la unidad, cantidad, valor unitario y valor total. Y así vamos viendo todo lo que se requiere en el proyecto. Un video bastante corto, pero que es bastante útil para que se complemente con las clases que hemos estado dando anteriormente. Hasta luego.